Lo que se esperaba desde hace bastante rato y que era prácticamente un clamor, se ha terminado convirtiendo en realidad por la fuerza de la gravedad. Es decir, la fuerza de la gravedad terminó de tumbar al cenicero de Moto, que es el hombre más inútil de la historia militar de Venezuela, Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López ha sido definitivamente extraído de su cargo de ministro de la Defensa y entiendo que era vicepresidente de Seguridad y Defensa y unas cosas más, donde demostró que era muy útil, pero sumamente útil para no hacer nada. Es decir, un bueno para nada, un malo para todo. La corona de inútil de Padrino López fue puesta sobre su cabeza el 3 de enero del 2026, porque se supone que sobre sus hombros descansaba la defensa del país, sobre sus hombros descansaba que Venezuela no fuese objeto de ninguna acción militar extranjera, y no sirvió ni para eso ni para nada parecido. Para lo único que sirvió Padrino López fue para poner, en principio, un escenario de mentiras y de ilusiones según el cual estaban sumamente preparados para evitar que cualquier agresión ocurriera. Y en segundo lugar, después de los hechos, después del agua derramada, se dedicó a justificar por qué no ocurrió lo que él decía que iba a ocurrir si algo llegaba a ocurrir, valga la redundancia. Se fue Padrino López y ahora hay que hablarle con la verdad al pueblo. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. La gente queriendo combatir. Y nosotros lo que vamos es para adelante. Fue destituido el militar que durante 12 años fue pilar y cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno interino de Venezuela sacó del Ministerio de Defensa al general Vladimir Padrino. No, año nuevo y vida nueva. Padrino dijo el 12, después de bailar ahí, después de echar un pie, el 31 de diciembre dijo: año nuevo, vida nueva, 2026, sorpréndeme. ¿Ya te sorprendiste? Bueno, de todas maneras, sea como sea, nosotros como nos da cosa, ¿verdad?, que Padrino haya quedado como quedó, el día de hoy vamos a poner a Padrino aquí al lado de la presirvienta. ¡Eso! Vamos a juntarlo. Vamos a sacarle cría. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Aunque los verás salir, sí. Los verás salir en el peor de los estados posibles. Enchancletados, objetos de burla, todo eso. Porque en realidad es que los tipos para lo que dan es para la burla, vamos a estar claros. O sea, ¿cómo hacer para no burlarse de estos bichos? Yo creo que está más que obvio. Está más que obvio. Gracias por estar de vuelta a tu canal. Daniel Lara Farías presenta un nuevo episodio de Fuera de Orden. La plomería informativa. ¿Ya le diste me gusta al video? No le ha dado me gusta al video. Te saludo a ti que te has sentado religiosamente con tu café a escuchar programa o a verlo. Te saludo a ti que estás trabajando con tus audífonos mientras estás en efecto viendo este programa. Y te saludo a ti también, tú sabes quién eres, que pones este programa cuando vas a dormir. Aunque ya lo hayas visto, pones este programa porque te quieres dormir escuchándome. Entonces yo te doy sueño, parece. O soy el que se mete en tu sueño. Wow. Bueno, te agradezco que pongas este programa para escucharme y para que te dé sueño. Yo, mira, mientras uno sea útil en la vida, lo demás no importa, me satisface. Gracias por estar de vuelta. Saludos a la gente que se encuentra, por cierto, en Cumaná y en Carúpano, que me escribieron por ahí los carupaneros, los cumaneses. Me escribió la gente de distintas partes del estado Sucre, quejándose de la barbaridad de la falta de agua, de que los están haciendo pasar trabajo, que quieren convertir a todo el estado Sucre, parece que en unos médanos,
creen que son camellos. Bueno, esa es la presirvienta maldita esa. Esa es la gobernadora o el gobernador o el delincuente que tiene. Creo que es una tipa, creo que es una prepago del chavismo que tienen ahí. Bueno, a quien tengan ahí haciendo padecer a la tierra de Bermúdez y a la tierra de Antonio José de Sucre. Para eso es que sirven. Para eso es que sirven. Ah, pero andan de caravana, andan recibiendo trofeos que no son de ellos, andan celebrando y andan haciendo rumba y vaina, pero no le dan soluciones a la gente. ¿Por qué? Porque ellos no están ahí para solucionar, chicos. Ellos están ahí para perseguir, para torturar y para ladillar al ser humano. Para eso es para lo que sirven. Mi saludo a la tierra de Sucre, al pueblo de Yaguaraparo. Mi saludo a la tierra de Arapo y Arapito. Pero que están ahí pegados. Arapo está para allá y Arapito está para acá, ¿verdad? Es así la cosa. Río Caribe, Puerto Santo, Carúpano y Cumaná. Saludos al estado Sucre. Que pronto salgan de la postración, de la falta de agua en la que lo tienen estos malditos. Y seguimos. Amigas y amigos, yo creo que sin duda alguna hay muchísimo de qué hablar con respecto a Padrino López. Como siempre ocurre, y nosotros estamos acostumbrados a eso, y sinceramente hasta nos enorgullece, cuando ocurre algo que tiene múltiples formas de verse y que tiene múltiples explicaciones, o que aparentemente no tiene ninguna. Yo sé que mucha gente que no ve este programa regularmente viene a verlo porque dice, bueno, vamos a ver qué es lo que dice este. Vamos a ver qué dice Daniel Lara Farías, porque a ver si me explica algo que yo no esté viendo, o si lo está viendo como lo veo yo, o si no ve nada, o si no la vio, porque yo a veces no la veo. Yo no soy perfecto, no soy una máquina, no soy automático. Entonces vemos las situaciones y las analizamos y nos damos cuenta de que en efecto hay un presagio que se cumplió. Vladimir Padrino estaba, no digo yo en la prórroga, Vladimir Padrino estaba, bueno, como en la tercera prórroga. De Vladimir Padrino se asumía su salida del cargo desde hace muchísimos años, inclusive con el propio Maduro, pero se vendía la idea de que no había con quién sustituirlo. Se vendía la idea de que iba a ser muy difícil conseguir a alguien que sustituyera a Padrino López sin pisarle los callos a todos los personajes que dentro del chavismo militar tenían una preeminencia. Se tenía a González López como un hombre de Maduro, y esto creo que es importantísimo. A mí me parece que es importante porque si algo se está manifestando de un tiempo para acá, es la incapacidad, y esto por supuesto entra en lo generacional. La incapacidad de la generación del 4F, de Diosdado Cabello en particular, para hacerse con el control del poder militar del chavismo. El propio Diosdado Cabello, el gran fracaso de Diosdado Cabello, es no haber podido ser el líder del grupo 4F. No lo fue el 4F, donde no aparece. Diosdado Cabello es señalado a lo interno, o está retratado a lo interno del chavismo como un jalabolas de Chávez, pero no tiene dentro del grupo 4F, dentro de los alzados en el golpe del 4 de febrero de 1992 con Hugo Chávez. Él no aparece por ninguna parte como en ninguna acción, no aparece herido, no aparece en combate, y nadie sabe cómo demonios lo capturaron. Él echa un cuento que según él y que su carro, fíjate tú la cosa, ¿no?, de Diosdado. Diosdado dice que él le dispararon a su carro un Montecarlo que él tenía. Yo quiero que me expliquen cómo era eso, que un capitán, bueno, no era capitán, era teniente, cómo era eso que un teniente tenía para comprarse un Montecarlo en el año 92. La cosa estaba buena, parece, ¿no? O él nunca fue pobre, claro, porque es que su mamá y su papá eran dirigentes de Acción Democrática, muy cercanos al Farucero, estaban en la jugada, estaban en la pomada, estaban en la buena con el Farucero. En todo caso, este señor dice que a él le ametrallaron el carro y él se hizo el muerto. Y que después de que se hizo el muerto, le descubrieron que no estaba muerto y se lo llevaron preso.
Pero después él cuenta, porque es que ese es el problema, como dice mi profesor José Miguel Ucate, que el que mucho habla, mucho yerra. Entonces él sale y echa el cuento en distintas, porque es que él modifica, ¿verdad? Porque como tanto habla, se confunde y cae en contradicción, como los malandros. Entonces el tipo después cuenta que él supo que ese Montecarlos lo vendieron y que lo carga alguien por ahí, o sea, él lo vendió y tal. Y dice, bueno, pero ¿cómo fue eso que agarraron a tu carro, lo cayeron a tiros contigo adentro, tú saliste vivo como MacGyver y el carro sigue por ahí rodando? Está como raro ese cuento, ¿verdad? Bueno, Diosdado Cabello dentro del 4F, dentro de los militares que sí estuvieron en acción, y no los estoy defendiendo ni los estoy poniendo como unas grandes cosas, estoy diciendo que hubo el 4 de febrero los que estuvieron en combate y hubo el 4 de febrero los que no estuvieron en combate. Ni en combate ni en ninguna parte, y eso dentro de lo que fue esa azonada, ese golpe de estado, esa insurrección de facinerosos y de delincuentes disfrazados de militares, ese señor no tenía el prestigio de tipo que echó tiro ese día. Distinto, por ejemplo, a Jesse Chacón. Jesse Chacón, que es un asesino, fue el que tomó el Canal 8, pero el 27 de noviembre, no el 4 de febrero. El 4 de febrero, ¿quiénes llevaron la batuta de las acciones de sangre y de los tiros? Rodríguez Torres, que se atrevió a lanzarle fuego de mortero a la casa donde estaba la familia del presidente, no el Palacio Presidencial, a la casa, a la residencia de la familia del presidente Pérez, para apoderarse, para tener bajo su control a la familia de Pérez y poderlo chantajear. Eso fue. Acosta Chirinos, Joel Acosta Chirinos, que fue quien tomó el control del aeropuerto de La Carlota y allí mató a un gentío, sobre todo policías civiles. De la DICIP, de la policía de Miranda. Fue una situación bien espantosa, podríamos decir. Blanco La Cruz, Antonio Rojas Suárez, Florencio Porras, que participaron, entiendo yo, en las acciones en la propia Miraflores. Arias Cárdenas, quien tomó Maracaibo sin derramar una gota de sangre y sin disparar un tiro, capturando en la residencia de los gobernadores a Osvaldo Álvarez Paz, quien gobernaba el estado Zulia en aquel entonces. Es decir, dentro de todos los tipos que actuaron el 4F, Diosdado Cabello no aparece en la primera línea como el cabecilla de una acción real que pueda enmarcarse dentro de la historia criminal, dentro de su prontuario. Mira, este tipo hizo tal vaina, se bajó a tantos, atacó y reventó tales vidrios. No. Teniendo esa pata coja, él nunca pudo agrupar, él nunca pudo ser el jefe. Para empezar, por su edad, por su rango y por sus capacidades, nunca pudo ser más que Rodríguez Torres, por ejemplo. Nunca pudo ser más, dentro de ese escalafón y dentro de esas cosas, nunca pudo ser más que otros personajes que sí tenían eso que llaman autoritas para tomar decisiones y para agrupar gente a su alrededor. Esto no quiere decir que los otros tuviesen más poder que él. Joel Acosta Chirinos se abrió bien temprano del chavismo, como lo hizo el otro que fue director de la DICIP, que también fue, bueno, que fue un tipo que se abrió del chavismo y no regresó nunca más, a pesar de que estuvo en ¿cómo se llama? En las acciones principales y en la fundación de el asunto. Pero dentro de todo esto, dentro del propio Arias Cárdenas, etcétera, él quizás no han tenido más poder del que ha tenido Diosdado, pero Diosdado no ha podido agrupar al 4F, no ha podido agrupar a esos militares. Diosdado intenta construir una facción con los fieles que él tenía y que logró hacer dentro de ese grupo del 4F y con algunos de promociones posteriores y anteriores, a los cuales agrupa por miedo, por necesidad, por hambre, por las redes de la corrupción, del narcotráfico y por la unión que el crimen les ha dado durante todos estos años. Además de eso, con lazos familiares y metiendo allí a unos personajes cercanos a su familia, tanto de los Rondón como de los Cabello, logra construir un tejido en el que además une a los personajes que formaron parte de su promoción en el ejército, que le son fieles desde que él asumió poder e intentó irlos agrupando. Pero todo eso queda fuera con el nombramiento de González López allí, porque no están nombrando a un fiel de Diosdado Cabello, no están nombrando a un fiel del 4F, no están nombrando a un fiel de lo que podría considerarse el cabellismo militar, ni del 4F, sino que están nombrando a un tipo de Maduro, porque yo creo que allí es donde hay que llegar. González López
y Padrino López son unos tipos de Maduro. Padrino López, cuando muere Chávez, Padrino López no era ministro de la Defensa. Padrino López era, en aquel entonces, estaba en el Comando Estratégico Operacional, en el CEOFAN, lo que era originalmente el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas. Mucho poder, sí. Posición estratégica, sí, sin duda. Pero no era el ministro de la Defensa, ni era el gran jefe militar, aunque sinceramente creo que nunca lo fue. Y si nunca lo fue, ¿por qué lo dejaron allí? Precisamente por eso. Porque tú no podías tener a la cabeza del Ministerio de la Defensa con Maduro a un gran jefe militar en el Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? Porque si tú tenías a un gran jefe militar en el Ministerio de la Defensa con un presidente civil e inepto, rehén de los intereses de Cuba, iba a ser bastante difícil que en algún momento no llegaran los cantos de sirena a ese jefe militar, aunque fuese una sabandija chavista, para tomar el control del gobierno o para tener o aspirar mayor poder del que tenía desde el Ministerio de la Defensa. Por esa razón tuvieron allí a un Padrino López, porque las carencias, las incapacidades, su cobardía le permitía ser el alto jefe militar de Maduro. Y además hacía que él tuviese la suficiente fidelidad con Maduro. Nunca tuvo Padrino López, por lo que estamos viendo, poder y control sobre los militares. De hecho, se fue Padrino y no se ha alzado nadie. Nadie ha pegado un grito. Nadie ha dicho, ay, pobrecito, mi general Padrino, ¿para dónde va? Yo me voy con usted. Eso no ocurrió. Padrino se va y se fue. Listo. Adiós. Eso de alguna manera te revela que Padrino López era simplemente una circunstancia. Una circunstancia que, por cierto, se convirtió en circunstancia negativa a partir del momento en el que el tipo cayó, lamentablemente para él, en las conjuras de el topochazo. Porque aquel topochazo del 30 de abril del año 2018 o 19 no fue otra cosa que un preludio. Cuando se escriba la historia del 3 de enero, el 30 de abril del 2019 estará inscrito como el preludio, como el precedente más cercano a lo ocurrido el 3 de enero, porque hubo una conjura, porque hubo unas traiciones y porque hubo unos compromisos. Y Vladimir Padrino López estaba comprometido en los eventos del 30 de abril que no se cristalizaron porque Leopoldo López y militares que le respondían a la línea de Leopoldo López se adelantaron porque se vieron fuera de la jugada y tumbaron los planes que se estaban haciendo desde los Estados Unidos. Tal cual como lo ha revelado Maurice Claver Carone y J.J. Abrams y otros personeros del primer gobierno de Donald Trump que acusan a Padrino y acusan a Leopoldo López y acusan a Juan Guaidó de haber tumbado la operación que tenían para que estallara el 1 de mayo. Y ellos la adelantaron para el 30 de abril porque se vieron fuera de la jugada. Ni hablar de lo que significaron las sospechas sobre Vladimir Padrino López a raíz del atentado que el 4 de agosto del año 2018 se vivió en el acto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, cuando en la tarima donde se encontraba el propio Padrino López, a Nicolás Mamaduro y a su tren los iban a convertir en polvo cósmico con 2 drones cargados de explosivos que fueron neutralizados después de una infiltración que lograron los servicios de inteligencia del chavismo, lamentablemente por una delación dentro de ese movimiento, de la cual algún día habrá que hablar por completo, porque no tiene sentido hacerlo ahora cuando hay tanta gente todavía en la cárcel por tales hechos. Pero siempre se especuló sobre el rol de Vladimir Padrino allí y se le acusaba también de muchas cosas que, bueno, que al final quedará para las investigaciones que haya que hacer. Pero todas estas son conjeturas. Hay conjeturas y hay hechos. Uno de los hechos principales en medio de todo esto es que Vladimir Padrino le perjuró por un puñado de cruces al país que los Estados Unidos no iba a entrar a Venezuela a atacarlo sin que ellos respondieran en su debido momento, que ellos iban a defender a Venezuela frente a toda circunstancia, que ellos iban a evitar que entrara cualquier fuerza armada internacional a horadar el suelo de Venezuela. Y cuando eso ocurrió, el primero que se escondió fue Padrino. Cuando eso ocurrió, el primero que corrió fue Padrino. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde estaba Vladimir Padrino cuando el 3 de enero entraron las fuerzas de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Padrino no ha podido decirle al país qué estaba haciendo él cuando se llevaban a su jefe enchancletado en un helicóptero para Nueva York.
El mismo tipo que dijo que Venezuela estaba preparada para convertirse en el Vietnam suramericano si los Estados Unidos entraban, salió como un perrito pequinés desde un hueco, desde un escondrijo en la madrugada de ese día a decir, aquí estamos resistiendo. Bastante que resistió la lacra esa. Estas son cosas que uno tiene que analizar y lamentablemente, amigos, y digo lamentablemente porque no tenemos el don de la adivinación, ni tenemos el don de saber qué es lo que va a pasar aquí en todos estos planes, ni quién lo pidió, ni si él renunció o lo sacaron. No sabemos si está vivo o no, hace rato que no se le veía. No sabemos si está en Venezuela, no sabemos si está preso, no sabemos si está encarcelado, no sabemos si va a seguir en otro cargo, no sabemos nada de eso. Pero lo vamos a saber, porque yo no sé si nos damos cuenta que cada vez que ocurre un hecho, uno entiende el hecho anterior. Cada vez que ocurre algo, uno dice, fue por esto que ocurrió esto. Es decir, nosotros nos vamos enterando de la novela cuando vamos viendo el nuevo episodio, es que entendemos el episodio anterior. Evidentemente, amigos, lo que nos queda es seguir la marcha de los acontecimientos, porque si no, va a ser imposible. ¿Y a quién nombraron como nuevo ministro? Nombraron como nuevo ministro a otra sabandija. ¿Tú crees que es justo, chico, que se estén nombrando sabandijas? Cuando tú vas a sustituir a alguien, ¿tú qué quieres hacer? Tú quieres colocar a alguien que tenga mayores capacidades. Tú tienes un inútil en un cargo, y entonces sales a buscar y buscas un inútil peor, como González López. González López es un tipo que no solamente es un gran delincuente, que ha estado en todos los grandes eventos de la delincuencia organizada con uniforme que se han hecho durante la etapa del madurismo, sino que es además un tipo redomadamente cobarde. Un tipo que daba ruedas de prensa bajo techo y encerrado con un chaleco antibalas puesto. Bueno, eso es un tipo que evidentemente tiene miedo hasta de las cámaras, tiene miedo hasta de los micrófonos, tiene miedo hasta de su sombra. Entonces, ¿cómo sales tú de una sabandija para meter otra sabandija? ¿Qué debería hacerse en ese caso? Contratar a la gente de Zeus RH. Porque la gente de Zeus RH puede hacer la selección de personal requerida cuando tú tienes que hacer una sustitución. Se te coló una sabandija en un cargo, Dios mío, lo lograste sacar. Imagínate tú. Tenías una sabandija en el cargo, lo lograste sacar y en vez de buscarte a alguien con mayores capacidades, contrataste uno peor. Con Zeus RH eso no te va a pasar, porque la gente de Zeus RH tiene un banco de test en su plataforma para tú poder hacer las evaluaciones puntuales y requeridas para cada caso que tienes. Y si no tienen lo que tú requieres de verdad o consideras que necesitas algo personalizado, la gente de Zeus RH te puede realizar toda la labor de investigación, de planeación de tu reclutamiento y de tu selección de una forma eficiente para que no vuelvas a decir, Dios mío, ¿cómo dejamos entrar nosotros a esta sabandija aquí? Zeus RH deja en sus manos lo relacionado a los recursos humanos de tu empresa para que no andes llorando después porque se te coló una sabandija. Zeus RH, tu partner en recursos humanos. Zeus RH, los dioses de los recursos humanos. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. Recuerda que con todos los cambios que vienen dentro de las legislaciones españolas con respecto a extranjería, lo ideal es tener tu caso ordenado y tener un abogado que te represente. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Ya usted se compró su póliza. Mira, Padrino no tenía póliza. Y estás viendo, ¿no? Como mamá lo duro, que tampoco tenía póliza. ¿Qué le pasó? Ahí están, zapateando en chancleta. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Padrino López bailando joropo. Bueno, vida, año nuevo, vida nueva. No, amigo. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que te encuentres y donde quiera que tú vayas. Y el fideicomiso en vida garantiza en los Estados Unidos mucho más que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Será que Padrino se va para Escocia? Allá no te quieren, ¿oíste? Allá no te quieren. Si Vladimir Padrino López se aparece en Escocia, el monstruo del lago Ness sale y se lo come, lo mastica, lo escupe y lo lanza en 1000 pedazos por alrededor del lago Ness para que digan, aquí quedó. Las aventuras que puedes vivir tú en Escocia hechas a tu medida. A mí en estos días hubo alguien que me dijo, mira, Daniel, a mí me dijeron que en Escocia están haciendo una ginebra muy buena. ¿Qué sabes tú de eso? Yo le dije, yo sé algunas cositas. ¿Y por qué las sabes? Porque me la contaron en un tour de Hablemos de Escocia en castellano. Si tú, lo tuyo es el fútbol,
el fútbol que hay en Escocia. Si lo tuyo es la religión, la historia de la religión que hay en Escocia es maravillosa. No, lo mío es la filosofía, no, lo mío es la universidad, no, lo mío es Harry Potter. Lo que sea que tengas en mente con respecto a Escocia, que sean unas vacaciones inolvidables y que te la cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Ya usted pagó sus impuestos, sabandija. En los Estados Unidos tiene que declarar impuestos y la mejor forma de hacerlo es teniendo a unos aliados como la gente de Easy Tax To Go, que organiza tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté siempre al día. Recuerda que crear una empresa en los Estados Unidos es facilísimo. Lo difícil es tener que pagar los impuestos después sin saber lo que hiciste cuando la constituiste. Llámalos antes, que Sonarista Estrella, Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García te van a explicar todas las implicaciones. Easy Tax To Go. En medio de todo esto, amigos míos, yo me pongo a pensar si de verdad hay razones para pensar que Vladimir Padrino López puede ser recordado por algo bueno en la historia. Yo estoy convencido de que Vladimir Padrino López va a ser recordado por lo malo, por las barbaridades, por las cosas horribles que ese bicho hizo durante todo el tiempo que estuvo a la cabeza de este ministerio. Pero yo creo que hacer un compendio de sus barbaridades sería demasiado largo. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Que aquí no operan ni bandas criminales que ellos han tomado en el relato del Tren de Aragua. Se desarticularon absolutamente, no existen, ni tampoco existen carteles, ni capos, porque aquí ningún sector de oposición que se precie de ser serio puede decir que aquí existe un cartel. No hay carteles. Ese era Padrino López, que decía que no había bandas criminales, no había carteles, no había nada de eso. Nada. Ese era Padrino López. Estamos hablando del tipo que tenía a su cargo la seguridad y la defensa de un país y era capaz de salir con ese poco de tortugas ninja con el caparazón para adelante en una cadena nacional a mentirnos y a decirnos que todo era mentira. Ese es Padrino López. Y Padrino López tenía una cara antes del 3 de enero y una cara después. Nosotros aquí, con mucha humildad, les decimos que no se equivoquen con nosotros. Nosotros estamos preparados para defender este país. Preparados estamos. Y eso no nos va a intimidar. No nos vamos a quebrar porque ustedes estén con un despliegue militar aeronaval en el Caribe, realizando maniobras ofensivas en las cercanías de las costas venezolanas. Solamente le decimos desde aquí que no se equivoquen porque, tenemos la capacidad para reaccionar y para defender nuestro espacio aéreo. Tenemos las capacidades para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, dijo Padrino López antes del 3 de enero. Y cuando un ministro de la defensa sale frente al país y le dice eso a su país y a otro país, está haciendo dos cosas. Número uno, le está diciendo a la población de su país que quédense tranquilos que nosotros nos defenderemos. Y le está diciendo al otro país, cuidado con una vaina porque nosotros nos vamos a defender. ¿Y qué ocurrió después del 3 de enero? Cuando esa supuesta fuerza defensiva inigualable que dirigía Vladimir Padrino López no fue capaz de detener lo que todos sabían que iba a ocurrir porque estaban las señales allí y que algunos no vimos, otros sí vieron, pero que desde los Estados Unidos estaban perfectamente claros que podían hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Que entraron. En 5 minutos ya tenían a Nicolás Mamaduro montado en chancletado en un helicóptero, a su mujer que no le dio tiempo ni de ponerse la plancha, que la dejó remojando en un vaso de agua, se la llevaron también, se cargaron a 32. Esto es una de las cosas más infames que hay con respecto a la labor de Padrino López. Padrino López no pudo garantizar que alrededor del presidente de la República usurpador hubiese un anillo de seguridad de venezolanos. Vladimir Padrino López, como ministro de la Defensa, permitió que un hombre que no había nacido en Venezuela llegara a presidente y que cuando llegara a la presidencia, usurpando el cargo, se rodeara de un círculo de seguridad de extranjeros, de mercenarios cubanos, que fueron bajados y convertidos en jalea de hombres por las fuerzas militares de los Estados Unidos. ¿Y Padrino López dónde estaba? Debajo de la cama. ¿Y qué dice Padrino López? Escuchaba por allí a voceros del extremismo que cuando cayeran las primeras bombas, los militares iban a dejar de ser leales
decían ellos, pero yo veo que pasó todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. La Fuerza Armada unida se desplegó en el territorio, hizo las acciones que tenían que hacer, la respuesta pues. Se dividió la Fuerza Armada, salieron algunos traidores por allí confundidos a ganar protagonismo o a sacar réditos de la situación. No vi ningún general ni almirante de la Fuerza Armada en una situación como esa. No vi a los comandantes de unidades, absolutamente a nadie. Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea, que había más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. Entonces, por eso es que siempre es importante, pues, tener eso claro. No, clarísimo. Está clarísimo que tú eres tan útil como un cenicero de moto, como una tetilla de hombre. Que eres más falso que una moneda de cuero. Que una escalera de anime tiene más resistencia que tú. Cuando nosotros vemos que Vladimir Padrino López antes del 3 de enero dijo una cosa y después del 3 de enero dijo que lo que en realidad había dicho, bueno, en realidad no era tan verdad, porque eso es lo que nos está diciendo. Esta declaración que él da después del 3 de enero es la negación de la que dio antes del 3 de enero, porque antes del 3 de enero dijo que si ustedes entran vamos a convertir su vida en un infierno, y después del 3 de enero dijo, no, ¿cómo creen ustedes que nosotros íbamos a salir a ver si nos mataban? Ese es Padrino. Ese es Padrino López. Pero es que Padrino López, además de eso, es la representación del militar de la Quinta República. Padrino López es el epítome, es el ideal del militar chavista. Esos son los militares chavistas. Unos cobardes, unos embusteros, unos lambucios, unos pobres diablos, unos arrastrados, unos francachelosos. Para eso es para lo que sirven. Para mentir, para decirle a la gente cosas que no son verdad, para decirle a la gente, para inflar expectativas, para ponerse el uniforme y salir y salir a bailar, para engañar, para repetir consignas, para desfiles, para mentiras y por supuesto para robar y para cometer delitos con el uniforme puesto. Esos son los que se dicen herederos del Libertador. Ya tú sabes. La cobertura que han dado los medios internacionales con respecto a esta noticia es importante. Porque hay varias caras en la forma como se da la noticia. En Colombia, el canal Caracol hizo una reseña que a mí me llama poderosamente la atención porque ponen a Padrino López como lo que es. Padrino López es un tipo sometido a la burla. Porque no puede ser que tú hayas sido 12 años hayas estado en el poder militar y ocurra una invasión militar a tu país y tú sigas en el cargo como si nada. Eres una burla. Aquí está la reseña. Fue destituido el militar que durante 12 años fue pilar y cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno interino de Venezuela sacó del Ministerio de Defensa al general Vladimir Padrino. La destitución de Vladimir Padrino López constituye el cambio más significativo hasta la fecha en el gabinete de Delcy Rodríguez. Fue fiel escudero de Nicolás Maduro al mando del gigantesco aparato militar que mantuvo la dictadura en Venezuela. Cayó una pieza mayor dentro del engranaje chavista. Venezuela está de pie, Venezuela está erguida, Venezuela tiene una fuerza armada unida, cohesionada. Tras más de una década como ministro de Defensa, Vladimir Padrino deja de ser el blindaje del régimen venezolano. Independencia y patria socialista. En tiempos de Hugo Chávez, Padrino dirigió la sección ceremonial de la Guardia Presidencial, pero fue con Maduro que su influencia alcanzó la cumbre. En 2014 lo nombró ministro de Defensa y por años lo ratificó. Se trata de la ratificación de nuestro hermano, general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Vladimir. Ayudó a mantener alineadas a las Fuerzas Armadas, pieza clave de la permanencia del proyecto chavista en el poder, a contener fracturas internas y a proyectar la idea de disciplina en un régimen sostenido por las armas y donde unos 2.000 generales encabezan unas mal pagadas tropas. Pero además controlan empresas de minería, petróleo, distribución de alimentos, aduanas y ministerios, en medio de innumerables denuncias de abusos y corrupción, y también de una represión brutal.
Fue bajo el mando de Padrino que el régimen mostró su peor cara, convirtiéndose en un aparato represivo, violador de derechos humanos. No tenemos hasta ahora, querido pueblo de Venezuela, un muerto, un fallecido atribuible a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso da una señal de su comportamiento profesional. Sin embargo, la realidad lo contradijo. Poco después de la captura de Maduro, Padrino apareció en televisión, como muchas veces hizo, para proyectar unidad en medio del caos. En la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego juró su lealtad y subordinación a Delcy Rodríguez, pero en el reacomodo de las fuerzas, su uniforme no resistió la sacudida. La salida de Vladimir Padrino es solo uno de muchos movimientos que están literalmente desintegrando la que fue la poderosa cúpula del chavismo. Tras las rejas ya están Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. También Tarek El Aizame, ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, por eso lo vemos en blanco y negro. Es uno de los primeros en caer en desgracia. Fue detenido en 2024 por corrupción. De la segunda línea de poder ya salieron el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el todopoderoso fiscal Tarek William Saab, reubicado en otro cargo de menor influencia. Quedan Delcy Rodríguez, presidenta interina, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo, y Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, quien tiene un enorme expediente en Estados Unidos, tal como Vladimir Padrino. También salió del cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional en esta tercera línea de poder Alex Saab, ahora detenido y reclamado por Estados Unidos, al igual que el empresario Raúl Gorrín. Mantienen aún influencia el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, que es diputado de la Asamblea Nacional, y el hijastro de Maduro, Walter Jacob Gavidia Flores. Fíjate que hay bueno, está muy bueno el reportaje, sin embargo cometen aquí un error, que en realidad yo no sé quién hizo esta maldad, pero fíjate tú, seguramente lo hicieron los mismos Flores. Ahí quien aparece en la foto identificado como Walter Gavidia Flores, ese no es Walter Gavidia Flores. Ese no es Walter Gavidia Flores. Ese que aparece en esta foto es un ciudadano de nombre Reinaldo Cifuentes. Ese Reinaldo Cifuentes, al cual conocí yo en Acción Democrática, y creo que estudiamos juntos en un posgrado en la UCB. Sí, un posgrado de Gobierno y Política Pública. Este señor, por alguna razón, alguien le hizo la maldad de poner su foto como si él fuese el hijo de Cilia Flores. Y entonces, lamentablemente, cuando se busca Walter Gavidia Flores, aparece la foto de él en todas partes. Él inclusive entiendo que ha demandado eso, ¿no? Que ha requerido, ya se ha quejado por eso. Y Rafael Cifuentes, a quien conocí en Acción Democrática cuando formaba parte él del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática en Chacao, hace un montón de años. Y él luego se fue por los caminos verdes del alacranato o del equipo B de la oposición falsaria al partido el que era el partido de Henry Falcón, Avanzada Progresista. Ahí entiendo que se lanzó a concejal, alcalde, no sé qué fue lo que se lanzó. Y por ahí anda todavía sirviéndole a los intereses de Diosdado Cabello, de quien es uno de los principales suministradores de información y de contenido para el programa de Diosdado Cabello, sobre todo en la cartelera, donde lo ponen cada 3 días. Cada 15 minutos aparece un dato de él. Pero vuelvo y reitero, ese que aparece allí es Reinaldo Cifuentes, no es Walter Gavidia Flores. Nunca había dicho esto, pero quería decirlo porque me dio mucha risa cuando vi lo tienen jodido. Cuando vi bueno, pero es que tú eres una sabandija, o sea que total. Pero quería decirlo porque lo vi, me dio tanta risa cuando vi, le digo, coño, este bicho no lo quieren soltar, ¿vale? Quien es funcionario judicial y sobre quien pesan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No, claro, si a mí me confundieran con esa rata, yo también me preocuparía. Ahora, en medio de todo esto, por supuesto, hay muchas cosas que decir. Este es el reporte que saca Caracol, que es un medio colombiano con una línea bien dura en contra de la dictadura del narcorrégimen chavista desde hace años. Pero
lo que hace la televisión española, venezolana de televisión española, el canal del régimen de Pedro Sánchez, vale la pena revisarlo. Porque ellos le quitan fuerza a la salida de Padrino y lo enmarcan dentro de una reconfiguración. Esto es como si fuese Telesur, una cosa así, ¿no? Cambios en el gobierno de la presidenta delegada de Venezuela. Presidenta delegada de Venezuela. ¿What? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Presidenta delegada, la llaman en televisión española. Delcy Rodríguez ha nombrado a la diputada Jacqueline Faría como nueva ministra de Transporte y al magistrado Carlos Alexis Castillo al frente del Ministerio de Trabajo. También ha habido un relevo importante en el Ministerio de Defensa. Vladimir Padrino, uno de los símbolos de la represión del chavismo, deja el cargo. Es decir, nombran a otros y después es que nombran a Padrino ahí como cualquier cosa. Es decir, para quitarle fuerza al hecho verdaderamente resaltante, porque los otros dos son unos pendejos que la gente no quiere nada. O sea, ahí eso es agua de borrajas. Aquí lo importante es que sacaron a Padrino, pero en televisión española o sea, no, tampoco es tan grave. Y ella es la presidenta delegada, imagínate. La delegada de curso, Su puesto lo ocupa el general Gustavo González. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido a uno de los pilares del chavismo, el hasta ahora ministro de Defensa durante más de una década, Vladimir Padrino, mano derecha de Maduro y, según organizaciones de derechos humanos, un símbolo de la represión y de los abusos del régimen. La presidenta ha nombrado para ocupar el cargo a Gustavo González López, militar de carrera y siempre también en el núcleo de poder del chavismo. En Venezuela, mientras, sigue cuestionándose la ley de amnistía, aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, asegura que ya ha habido miles de excarcelaciones. Hasta el momento, 7.580 personas han sido beneficiados por esta ley de amnistía e incluso más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo. Desde la oposición venezolana, sin embargo, se denuncia que ha habido muchas peticiones de amnistía que no se han concedido, por ejemplo, a periodistas, a sindicalistas y a opositores, algunos de ellos próximos a María Corina Machado. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha dicho que todos tienen derecho a apelar ante los tribunales para que sus casos sean revisados. La ley de amnistía ha sido respaldada por el expresidente Zapatero, quien ha vuelto a Venezuela y ha pedido a Estados Unidos que ayude al país para salir de la crisis económica. Si quieren esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía. Y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos. ¿Quién es Rodríguez Zapatero para dictar las líneas de la política exterior venezolana? Él es el canciller ahora de Delcy. ¿Será eso? Vean entonces cómo la televisión española intenta restarle fuerza y valor al hecho real que hay detrás de todo esto. Que es que han sacado a Padrino López del cargo. Y han nombrado a otro personaje bastante oscuro, que es González López. Entonces ellos no quieren hablar del asunto. Ellos prefieren, ¿verdad?, hacerle propaganda a la presencia de la rata de Rodríguez Zapatero, que es un bicho bien oscuro y bien lamentable, en vez de hablar del hecho real, que es la salida de Padrino López y el nombramiento de esta rata en su sustitución, que es un torturador. Este es el actual ministro de la Defensa en Venezuela. Este fue el hombre al que dejaron a cargo del asunto. De él vamos a hablar con más tranquilidad y más pausa en otro programa, porque vale la pena hacerlo. Pero de lo que vamos a hablar ahorita es del prontuario de este tipo y de lo que tenemos como ministro de la Defensa del régimen chavista en su fase de putrefacción rodriguista postmadurista. El 18 de marzo fue designado como nuevo ministro para la Defensa. Este nombramiento forma parte de una reestructuración del alto mando militar tras la captura de Nicolás Maduro en enero del 26 por parte de los Estados Unidos. Está sustituyendo a Padrino López, quien ocupó el cargo durante más de 11 años, casi 12 años ahí lavando ropa. González López es un oficial con amplia experiencia en inteligencia y seguridad interna. Se graduó en la Academia Militar en el 82 con destacados compañeros de clase. ¿Quiénes eran sus compañeros de clase? Entre ellos el ladrón del gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Un ladrón, pero bueno, que cleptómano. Que si se consigue 20 bolívares en el bolsillo, se los roba él mismo y se los cambia para el bolsillo de atrás, la rata esa. Entre enero y mayo del 91 egresó de la Escuela de las Américas en Estados Unidos en el 91. Dato importante. Este tipo
fue formado en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, a la cual el chavismo acusa de ser un centro de formación de torturadores y de asesinos, pero tenían y tienen todavía a González López allí. Entonces el problema no es que sean unos asesinos, el problema es que no sean sus asesinos. Si son sus asesinos, son buenos. Si son asesinos de otros, son malos. Estamos hablando de un tipo de la CIA. Estamos hablando de que González López ya venía trabajando para los Estados Unidos desde hace rato. ¿Se acuerdan de la foto donde salió el director de la CIA llegando a Venezuela, saludando a Delcy, la presirvienta, y a su lado González López saludándolo también, muy contento? ¿De qué estamos hablando aquí? De la operación más exitosa que la CIA ha tenido en cuanto a infiltración dentro de Hispanoamérica en los últimos tiempos. Cada quien que saque sus conclusiones. Él allí se especializó en operaciones psicológicas. Es considerado una figura de máxima lealtad operativa dentro del chavismo y ha ocupado cargos estratégicos, tanto en el sector militar como en la gestión pública desde el año 2006. Su carrera se ha consolidado principalmente al frente de los servicios de inteligencia de Venezuela. Fue director general del SEBIN en 2 periodos, del 14 al 18 y del 19 al 24. Y fue brevemente director de la DGCIN y comandante de la Guardia de Honor Presidencial a principios de 2026, cuando, después del chancletazo, fue ministro de Relaciones Interiores entre el 15 y el 16. Ha sido señalado directamente por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos desde el año 2014. Se le acusa de haber tenido conocimiento y participación en detenciones arbitrarias, torturas y persecución sistemática contra la disidencia política mientras dirigía los organismos de inteligencia. Bajo su mando, el SEBIN utilizó la sede del Helicoide como un centro de reclusión para opositores políticos donde se documentaron condiciones infrahumanas de detención. Además es vinculado con la muerte del concejal Fernando Albán en 2018, quien fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia del SEBIN en un caso que organismos internacionales califican como altamente sospechoso. ¿Por qué? Porque el señor estaba preso y lo lanzaron desde el piso 17, desde el piso 10, de un edificio de 17 pisos. Y esta rata salió y dijo que el señor se había suicidado. Que en un descuido el tipo se lanzó del piso 10. Cosa que era demostradamente falsa. Este es el nuevo ministro de la Defensa. Imagínate tú. Informes de la ONU y otras organizaciones describen patrones de tortura sistemática aplicados por funcionarios bajo su mando, incluyendo el uso de descargas eléctricas, asfixia simulada y privación de sueño. También se han reportado casos de violencia sexual y de género utilizados como métodos de coacción contra los detenidos en las sedes del SEBIN y la DGCIN. En el 2015 empezó a figurar en la lista de sancionados de la OFAC en Estados Unidos por su papel en la represión de protestas civiles y violaciones de derechos humanos. En el 18 la Unión Europea lo incluyó en la lista negra, prohibiendo su ingreso a cualquier territorio europeo y congelando cualquier activo financiero bajo su jurisdicción. Canadá y Suiza también impusieron sanciones en su contra, citando su responsabilidad en actos de tortura y la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Por su parte, el gobierno de Panamá lo sancionó en 2018 al considerarlo una figura de alto riesgo vinculada al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Está incluido en las investigaciones de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Diversas organizaciones y la maldita fiscal Luis Ortega Díaz, que fue su cómplice, han solicitado formalmente que se emita una orden de captura internacional en su contra por su responsabilidad en la cadena de mando de los abusos cometidos. Ese es el tipo, amigos míos. Ese es el tipo. Y yo creo que sin duda alguna, estamos hablando de un ascenso en la estructura criminal, pero también estamos hablando de unos daños colaterales que han dejado distintas acciones a lo largo del tiempo dentro de la política militar hemisférica de los Estados Unidos. ¿O es que acaso el cartel de los soles no surgió por una peleita entre la DEA y la CIA por la guerra contra las drogas en los años 80? Eso fue así.
Lo que pasa es que, claro, las cosas se le salen de control a todo el mundo y después nadie fue. Por eso es que la acción del gobierno de los Estados Unidos para llevarse a Nicolás Maduro no es otra cosa que la corrección que hace, que estaba obligada a hacer los Estados Unidos después de haber soltado los demonios del cartel de los soles que se constituyó en los años 80 por una pelea entre la CIA y la DEA. Lo que pasa es que, claro, este es el problema de contar la historia, que a veces no les gusta a mucha gente. Ay, ¿tú sabes una historia importante? La historia de Oscar Pérez. Mira, aquí tengo puesto este suéter para decirles que la venta de las entradas a la premier del documental de Oscar Pérez. El documental de Oscar Pérez, mire, yo le voy a decir una cosa. Es verdaderamente una pieza que nos permitirá ver quién era Oscar Pérez. Porque la gente muchas veces cree que conocía a Oscar Pérez. Yo pensaba que sabía quién era Oscar Pérez. Pero cuando tuve oportunidad de participar en la producción de este documental y empecé a ver todo lo que Oscar Pérez hacía, decía, promovía en su intimidad, en su vida familiar, yo dije, no, esto estamos hablando de otro tipo de gente. Estamos hablando de otro tipo de personas. Estamos hablando de una persona importante aquí. Por eso yo quiero invitarlos a todos ustedes los que se encuentran en España, a todos ustedes los que se encuentran en Madrid, a que este 19 de abril del año 2026 nos acompañen en el estreno mundial del documental de Oscar Pérez. Las entradas están a la venta para las dos funciones. Habrá una función a las 11 de la mañana y una función a las 2 de la tarde en el cine Cinesa de Fuencarral en Madrid. Allí estaremos. Las entradas están a la venta en la página web oscarperezdemovie.com. Pueden ir a su cuenta en Instagram, la cuenta en Instagram oficial del documental, y ahí está también el enlace. Les indico y les digo que, bueno, hay gente que dice, no, yo no estoy en Madrid, pero bueno, el 19 de abril, que es una fecha importante para los venezolanos también, cae domingo. Pero échate un viajecito desde Valencia, desde Barcelona, tienes tiempo, cómprate el ticket con tiempo, llegas, ves la película y te devuelves luego de haber visto este maravilloso documental. Las entradas están ya a la venta, contamos contigo, allí estaremos y por supuesto tendremos muchos eventos vinculados. Vamos a estar pendientes porque les voy a comentar, vamos a hacer varios foros alrededor de este estreno, donde va a estar la directora, donde va a estar el equipo de producción, donde vamos a contar cómo se hizo, qué se logró, cómo se trabajó, etcétera. Y sin duda alguna va a ser una experiencia maravillosa, haciéndole honor a quien honor merece, a un hombre de armas que sí sabía lo que había que hacer en Venezuela. Oscar Pérez, esta es su historia. El doctor Ricardo Pérez tiene para ti una oferta que no podrás rechazar, que es la de pensar en que todas esas cosas, esos arreglos, esos retoques que te quieras hacer en tu cuerpo, no sean hechos con criterio de carnicero. Yo a veces veo a unos cirujanos estéticos por ahí y yo digo, oye, pero qué forma tan fea de promocionarse. Porque aquí no se trata de ponerse las tetas más grandes, aquí no se trata de ponerse el culo más grande, aquí se trata de hacer los retoques que quieras hacer en tu cuerpo, pero con un criterio de armonía con tu fisonomía. Eso es lo que hace el doctor Ricardo Pérez, que es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Eduardo Villegas me está enseñando a decir las cosas de forma distinta. Estoy ensayando, porque a veces en mi ámbito privado yo utilizo unas expresiones y no me doy cuenta de que estoy proyectando prepotencia, agresividad, formas inadecuadas de decir las cosas. Porque una cosa es estar aquí siendo el enemigo de todo y otra cosa es hablar con la señora o hablar con la gente con la que trabajo, etcétera. No es lo mismo. Por lo tanto, uno tiene que aprender. Nunca se sabe suficiente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y en la comunicación eso es necesario. La comunicación efectiva y sus herramientas las tiene Eduardo Villegas, coach de comunicación. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. ¿Y será que nosotros nos podemos ir a Miami? O sea, yo a veces lo pienso y digo, oye,
¿Qué pasaría si yo me fuese a Miami o a Orlando? ¿Vale? Si me voy a Orlando, ya Angie me dijo, si te vienes a Orlando yo te limpio la casa, no te preocupes. Digo, oye, me pongo a pensar, yo digo, oye, la oferta está tentadora porque el asunto no es la casa, el asunto es limpiarla. Pero bueno, si la casa me la va a vender o me la va a alquilar el mejor realtor, el realtor en ascenso en Miami y en Orlando, que es Jan Fernández, yo me atrevería. Y que sea una casa que me limpie Angie, bueno, maravilloso. Jan Fernández es el realtor de moda, no porque por esa cosa de que, bueno, que se puso de moda. No. Es que es el más solicitado actualmente porque está haciendo lo que no hacen otros realtors, que es enseñar a la gente a cómo comprar y a cómo alquilar. Y eso es importante, porque la gente cree que sabe hasta que habla con Jan Fernández. Y Jan Fernández te explica, ya va, espérate un momento. Es que tú puedes comprar para esto o para esto. ¿Para qué quieres comprar? ¿Para qué quieres alquilar? Ah, que tú quieres comprar como inversión. ¿Y qué vas a hacer con esa inversión? ¿La vas a rentar a un arrendatario o la vas a poner como Airbnb? ¿O la vas a tener allí para engordarla para acá? ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿Es un terreno? ¿Es algo distinto? Bueno, todo eso, el hombre es Jan Fernández porque es mucho más que un realtor. Jan Fernández, el realtor que está dando de qué hablar en Orlando y en Miami. Mira, te puedes dar cuenta de su trabajo si lo sigues en su Instagram, @janfer.realtor, @janfer.realtor, el realtor que está dando la hora en Miami. ¿Qué hacía Vladimir Padrino López en sus ratos libres? Bueno, parece ser que Padrino López era un tipo que tenía mucho tiempo libre intentando defender al régimen del cual formaba parte. Los aplausos para el ministro, vale, cómo toca la maraca, chico. Cerrando el año 2025, echando un piecito. Eso, cambio de pareja. Esto, yo cada vez que pongo este video muestro lo mismo. Esto no fue una cámara indiscreta. Esto no fue una labor de la CIA para ridiculizar al Ministerio de Defensa. No, esto lo publicó él mismo en su cuenta personal oficial de TikTok. Él mismo lo publicó. Para que tengan ustedes idea de lo que el tipo hacía en sus redes sociales. Debe ser que él estaba preparándose para cuando saliera del cargo y convertirse en influencer. Lo veremos entonces ahí haciendo su labor como influencer ahora. Porque ¿qué más puede hacer? ¿Qué va a hacer Padrino López ahora? Padrino López va a ser ahora vendedor de algo. Padrino López se va a dedicar a la venta de... no sé... Va a tocar, o se va a meter a músico, porque tal, le gusta la música, toca maraca y baila. No sabemos si lo van a contratar en la nueva, porque como ahora está cambiando todo el mundo y ahora Venevisión es independiente, según ellos, me imagino yo que en Sábado Sensacional van a necesitar a alguien a un músico multitasking como este, que baile, que cante. Él quiere ser como Ariel, que escribe, canta, diseña y hasta le baila, vale. Hay una de las cosas que a mí más me parece infame del rol de Vladimir Padrino López. Que se supone que un ministro de la defensa de cualquier país es quien tiene a su cargo garantizar la soberanía y la defensa de esa soberanía, de la autodeterminación del pueblo y la defensa y la seguridad exterior frente a enemigos exteriores. Y yo no sé por qué razón nosotros no hemos sopesado
que es imposible hablar de la intervención castrista en Venezuela sin la colaboración de Vladimir Padrino López, sin la participación de Vladimir Padrino López. El solo hecho de que hayan negado durante décadas, el intervencionismo cubano dentro del régimen chavista, con piezas mercenarias al servicio de la represión, de la persecución y de la custodia de personalidades, donde no hay una muestra más patente de la pérdida de soberanía que tener al que se dice es el jefe de Estado protegido no por los soldados del país, sino protegido por fuerzas extranjeras, por fuerzas mercenarias. Es que esto es una cosa que a mí me indigna muchísimo, y se lo digo con todo el respeto que me puede quedar a mí, a gente que intenta evaluar el tema de Venezuela. Hay una cosa que está ocurriendo y que a mí me parece verdaderamente infame. Hay algunos amigos, tengo varios, europeos, españoles sobre todo, que vienen a decirle a uno que bueno, es que ustedes, ahora Trump les está quitando el petróleo. Entonces uno le dice, mira, aquí el petróleo, o sea, tú ahora es que vienes a descubrir que nosotros somos un país petrolero y no sabes un carajo de petróleo ni de la historia petrolera de Venezuela, y no sabes que nosotros teníamos a un régimen como el chavista que le regalaba, no le vendía, le regalaba el petróleo a Cuba a cambio de unos mercenarios para reprimir a los venezolanos. Y que en este momento lo que está haciendo los Estados Unidos es comprar. Es decir, extrae y paga el petróleo, que era lo que hemos hecho en Venezuela durante toda nuestra historia petrolera. No es que le estamos regalando el petróleo a los Estados Unidos. Es que se le regalaba a Cuba a cambio de unos esbirros para torturar a los venezolanos, y ahora en este momento se está haciendo negocio. Impuestos, tutelados y todo lo que tú quieras, sí, pero lo están pagando. Y yo estoy completamente seguro que se le hace esa pregunta a los venezolanos. ¿Usted está de acuerdo con que los Estados Unidos agarren el petróleo y lo paguen en las condiciones en que ellos quieran después de haberse llevado a Nicolás Maduro? Y no va a haber uno solo que diga que no. Porque ni Delcy ha dicho que no. No, bueno, que usted... Entonces una posición, me disculpa, pero me parece una posición bobalicona, me parece una posición inclusive irrespetuosa para con Venezuela, porque ustedes no saben lo que es el petróleo, ustedes no tienen ni idea de lo que significa la historia petrolera de Venezuela, ni tienen, y como son unos tarados antitrumpistas, cualquier cosa que haga Trump a ustedes les va a parecer mal, aunque nosotros estemos celebrando que cuando el mundo miraba para otro lado, que cuando en España nos mandan a Zapatero, en los Estados Unidos no nos mandaron a una lacra, sino que fueron y se llevaron a una, y lo depositaron en una celda, y ahí lo tienen. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay que responsabilizar a Vladimir Padrino de esto? ¿Por qué hay que decir que es Vladimir Padrino el tipo sin el cual hubiese sido imposible la intervención castrista en Venezuela? Bueno, a la prueba nos remitimos. Miren este álbum de fotos. Miren esta barbaridad. Ahí están los dos traidores estos. Ahí, ay, con el líder Fidel. Ay, mírenlo. Ay, cuidado, miren. Ay, mira. Mírale la sonrisa, mírale la pose. Pero la cosa es peor, porque si te pones a revisarlo te consigues con cosas como esta. Sonreído, con un tipo que estaba mandando mercenarios a Venezuela. Aquí prácticamente arrodillado, porque esto lo hicieron a propósito. Él se dejó humillar. Le pusieron una silla por debajo de la silla de Fidel para tomarle la foto y mostrarle al mundo que el ministro de la Defensa de Venezuela era un tipo que estaba por debajo de Fidel, porque el jefe de Venezuela era Fidel. Y ahí lo tienen dándole explicaciones de cómo ellos iban a permitir que los cubanos siguieran haciendo lo que le diera la gana con el régimen venezolano. Amigos, eso era lo que teníamos. Eso era lo que teníamos. Yo creo que es necesario que los venezolanos hagamos una revisión seria de lo que ha sido este paso de Vladimir Padrino. Vladimir Padrino es un tipo que, si hubiese juicios por traición, podría ser llevado al paredón por haber traicionado a todo el mundo. Traicionó su uniforme, traicionó al chavismo, traicionó a Maduro, traicionó a Delcy, pero fundamentalmente traicionó a Venezuela. O sea, Padrino López pasará a los libros de historia de las traiciones venezolanas, de la inutilidad como militar y del desprecio que sienten los venezolanos por el sector militar.
Hoy en día en Venezuela nadie quiere ser militar. Hoy en día en Venezuela nadie respeta un uniforme. Hoy en día en Venezuela, ¿qué tenemos? Tenemos que, gracias a la gestión de Vladimir Padrino, los militares son vistos como unos inútiles, como unos alcabaleros, como unos narcotraficantes y como unos asesinos. Esa es la gestión de Padrino López. Ese es el legado del chavismo y del chavismo militar en manos de Padrino López. Lo demás, amigos, lo demás es habladera de tontería. ¿Y dónde va a terminar Padrino López? No lo sabemos, pero aquí está. Aquí está todavía solicitado, Padrino López. Todavía estás aquí, padrino. Y cuidado que ya no vas a tener cortas como tenías antes. Y está esa ¿cuánto es? Coño, 15 millones de dólares, mi compadre. ¿Qué no me haría yo con 15 millones de dólares? Piénsalo, militar, tú que estás caminando por allí. Y tú que ves a Padrino por ahí de vez en cuando, piensa, cuando lo veas sin escolta, cuando lo veas ahí disminuido, recuerda que Padrino siempre se caga. Son 15 millones. ¿Qué harías tú con 15 millones? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.